Muy bien, vamos a ver, estamos en Santiago capítulo 4 y estamos estacionados en el capítulo 4 porque aquí el Señor pone al descubierto la naturaleza humana de una forma increíblemente clara y gráfica y dibuja varias situaciones acá que revelan, ¿verdad?, las actitudes del corazón, del viejo corazón, de la voluntad humana. Y trajimos el tema de la voluntad a los versos del 13 al 17 que empezamos a estudiar la semana pasada. Y aquí el síndrome que menciona Santiago, y con libros como Santiago podemos entender claramente cómo es que la palabra de Dios es un espejo para nosotros, ¿verdad? Y de eso se trata, de vernos a nosotros mismos, para poder correr a las aguas y ser limpios, para poder correr a la sangre y ser lavados, para poder correr al fuego y ser santificados. Pero nuestros versículos, la semana pasada, Santiago 4, del 13 al 17, señalan dos cosas que necesitaban ser corregidas también acá. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Algo así como Lucifer, ¿verdad? Yo subiré junto a las estrellas de Dios en las nubes, y yo levantaré mi trono y yo me sentaré en el trono y yo seré como Dios. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y la mente carnal y el viejo corazón creen que tienen todo organizado, predeterminado, y que todo está en sus manos. Y a la mente y al corazón carnales se les olvida que el Señor decide retirar el aliento que Él nos dio. Ahorita nos vamos, ¿sí? Y solo va a quedar, nos vamos a convertir en una nubecita, ¿verdad? ¡Puf! Y ya no queda nada. Así es que ese es el primer síndrome que estudiamos acá, que señala, pues, de todos los que hay en el capítulo 4. Pero luego dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. En hebreo es maravilloso esto, pues, y los judíos dicen Im Yirtzeh Hashem, porque no pronuncian el nombre, dicen el nombre Hashem en vez de pronunciar el nombre. Pero pues hasta la fecha, cuando dicen si el Señor quiere, dicen Im Yirtzeh Hashem, pues es lo que lee aquí. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. En otras palabras, se están dejando mover por su orgullo. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, en estos versículos vimos dos cosas. Lo primero, la arrogancia ignorante que tiene la mente carnal y el viejo corazón de creer que tiene todo, incluso el tiempo, en sus manos, y que tiene control del tiempo y control del futuro. Y luego la segunda cosa es: hay una voluntad, por lo cual dice: ojalá aprendiéramos a decir si el Señor quiere. Y la palabra quiere es mucho más profunda que quiere en castellano. La palabra quiere en hebreo es ratzón. No me acuerdo si se los escribí con S o con Z. A lo mejor con Z, sí. Eso sería como que más correcto, hebreo fonético. Ratzón. La palabra ratzón significa deleite, placer, como ya la definimos la semana pasada. Es una palabra maravillosa. La palabra ratzón significa satisfacer una deuda, significa darse a conocer. Y en el libro de Apocalipsis, toda la creación está cantando porque todas las cosas, tú hiciste todas las cosas, y dice, por tu voluntad existen, gracias, y fueron creadas. Todas las cosas existen por su voluntad y fueron creadas por su voluntad. Razón. Así es que cuando decimos si el Señor quiere, lo que estamos diciendo es: ¿está la voluntad de Dios en esto? ¿O está esto metido dentro de la voluntad de Dios para mí? Entonces quiero detenerme un poquito y elaborar un poco más acerca de la voluntad de Dios. Y luego vamos a ver el fruto de caminar en la voluntad de Dios. Pero déjenme entonces empezar a sentar algunas bases. Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Amén.
Y la voluntad de Dios es representada de varias maneras, pero hay una, y esto es lo que más se aparece al amarillo del oro, así es que usemos el anaranjado y vamos a usar este, y vamos a usar este, y vamos a usar este. Estos son nuestros colores. La voluntad de Dios está tipificada o representada en los versículos que vamos a estudiar por una calle. La voluntad de Dios es una calle. Así es que pongamos aquí la calle. Una calle que procede, por supuesto, de Dios y de su trono. Aquí está el trono de Dios. Y la calle parte del trono. La calle lleva al trono. La calle sale del trono y para quienes caminen por esa calle los va a conducir al trono. Y el centro de esa calle es donde fluyen las aguas del río de vida. La razón por la que la voluntad de Dios es tan maravillosa es porque el río de vida está allí. Si nos salimos de la voluntad de Dios, el río de vida no va a estar allí. Amén. Y este río de vida es el que hace que los árboles den fruto. En un momento vamos a ver eso. Pero la voluntad de Dios trae vida. Si estamos caminando en esta calle de la voluntad de Dios, vamos a estar bebiendo de las aguas de vida. Vamos a estar bebiendo del río de la verdad. Amén. En la voluntad de Dios lo único que encontramos es verdad y vida. Amén. En la voluntad de Dios vamos camino al trono. Entonces no tenemos que afligirnos si vamos a alcanzar ese trono o no vamos a alcanzar ese trono. Si estamos en la voluntad de Dios, es en esa dirección en la que nos lleva su voluntad, la calle de su voluntad. Amén. Bueno, ¿de dónde sacamos esta analogía? Por supuesto, del libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Vamos a leer estos versículos que describen la nueva ciudad, que es el lugar donde están el trono de Dios y el Cordero. Y luego vamos a ver cómo Dios hizo al hombre con una voluntad y cuál fue el plan y el propósito de Dios para el hombre con relación a su voluntad y cómo el hombre pervirtió esa voluntad invitando a la serpiente a inundar el centro de su calle con las aguas del río de engaño. ¿Y cuál fue el resultado y el efecto? Y cómo el Señor Jesucristo viene y nos restaura y restaura nuestra voluntad. Amén. ¿Y qué es la nueva ciudad? Vamos a leer esto y luego entonces vamos a comentar. Pero ¿qué es la nueva ciudad que se describe a partir de Apocalipsis capítulo 21? ¿Qué es esa ciudad? Viene vamos a ver, leamos desde el verso 1, Apocalipsis 21, versos 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ya no va a haber ninguna necesidad para el mar del olvido a esas alturas. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora leamos el verso 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y ahora nos saltamos al verso 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá. Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahora, ¿qué es la esposa del Cordero? Cosas, objetos, gente. Nosotros, Dios mediante nosotros. Gente. ¿Y qué le mostró en el siguiente versículo? ¿Gente? Le mostró una ciudad. Tenemos que entender que esa ciudad no es un lugar a donde vamos a vivir, incluso hasta creyendo que se trata de una calle física y de casitas físicas y de arbolitos físicos. Estamos hablando de un lugar espiritual. Por supuesto, vamos a vivir allí, pero realmente el principio es este.
La ciudad es aquello que Dios quiere que seamos. Por eso dijo, te voy a mostrar a la esposa, y le mostró la ciudad. Entonces, no es que así como somos y como estamos vamos a vivir en una ciudad que Dios ha preparado. No, es que nosotros tenemos que convertirnos en esa ciudad, tener toda la naturaleza y las características que se describen en conexión con esa ciudad, para entonces saber que vamos a encajar en esa ciudad. ¿Está claro? La esposa de Cristo no es nada más, bueno, es algo a lo que Dios nos ha llamado. Pero mucha gente dice, bueno, que Dios haga todo el trabajo, ¿verdad? Y que no se meta conmigo y que me deje en paz. Al fin yo puedo hacer lo que yo quiero, pero un día voy a estar en la ciudad. No, no funciona así. La nueva ciudad es algo que tenemos que dejar que se vaya formando en nosotros aquí y ahora. Amén. Y si aquí y ahora, en esto que se llama tiempo, no se forma la nueva ciudad en nosotros, aquí adentro, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, entonces cuando lleguemos ahí arriba, ya el espacio de tiempo que Dios determinó para que todo esto pudiera formarse en nosotros, se cerró. Allá no hay más dolor, allá no hay más tribulación, angustia, aflicción. Alguien dirá, eso es maravilloso. Por supuesto que sí, pero por el otro lado es el dolor y la tribulación y la angustia y esas cosas, las cosas que ayudan a formar esa nueva ciudad en nosotros cuando hacemos las elecciones correctas. ¿Está claro esto? Amén. Estas son lecciones para quienes tienen años de estar conmigo, son lecciones viejísimas, pero tenemos mucha gente reciente, así es que he visto la necesidad de detenerme y poner a todo el mundo al día. Amén. Entonces no es que todos los cristianos, no importa qué son, qué hacen, qué eligen y cómo viven, van a estar en la nueva ciudad. No, no funciona así. Esa ciudad es lo que el Señor está buscando edificar aquí adentro. Y la única manera como vamos a estar eternamente nosotros allí es porque aquí se formó toda la naturaleza de esa ciudad. ¿Estamos? Alguien dirá, qué horror, ya no me gustó. No, bendiga al Señor y dele la gloria y dele gracias. Esto lo que hace es que nos cura del letargo, de la pereza y de la indiferencia. Amén. Y nos hace seguir adelante buscando caminar por esta calle de oro. Dios no le pidió hacer nada a usted ni a mí. Lo único que nos pide es caminar por esa calle de oro. Y la voluntad de Dios es lo más maravilloso, bueno, agradable y perfecto que existe. Así es que ¿cuál es la queja? Es porque no entendemos. Amén. ¿De acuerdo? La calle de oro. Afuera de esa calle no está el río de vida, no está el río de la verdad. Así es que la verdad no queremos tener nada que ver con nada afuera de la calle. Amén. Pero bueno, leamos. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y procede a describir las 12 puertas, que en las puertas había 12 ángeles y tenían cada una el nombre de una de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y luego procede a describir los cimientos, y los cimientos tenían los nombres de los 12 apóstoles. El muro tiene su descripción y sus dimensiones. Y dice el verso 18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. El oro nos habla de la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y describe las 12 piedras preciosas. Y en el verso 21 dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Ahora oigan esto. Y la calle. ¿Cuántas calles? Una. Así es que la próxima vez que oiga un corito de calles de oro, usted no le alegue a nadie, solo en su corazón corríjalo y diga, solo es una.
¿Saben por qué? ¿Cuántas voluntades tiene Dios? Solo una. Es una calle. Es que igualmente cuando pensamos en la nueva ciudad pensamos en un pueblito medieval, ¿verdad? Y la gente jalando sus burritos y los burritos llevando bananos y sandías. No, estamos hablando de un lugar espiritual. Amén. Estamos hablando de la persona de Dios. Entre otras cosas dice que en esa ciudad no hay templo porque Dios es el templo. Aquí entendemos venir a la iglesia, ¿verdad? Usar el medio de transporte que usemos, venir, entrar por la puerta y ya estamos aquí adentro. Pero en la eternidad vamos a vivir en Dios. Por eso necesitamos que el Señor implemente su naturaleza en nosotros, sino como que algo no va a encajar, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, es una calle. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Una calle de oro puro. Nuevamente la sabiduría divina del Señor. Luego saltémonos al verso 22, pues toda la ciudad no es nuestro tema ahorita, pero estoy enfocándome en la calle de oro, que representa la voluntad de Dios y lo que Dios quiere formar en la voluntad humana. En Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Así es que aquí tenemos el trono, aquí tenemos la calle y aquí tenemos el río en medio de la calle. Y dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Cada mes. Allí no hay sol, lo que significa que hay 12 meses espirituales, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, etcétera. Así es que completemos este cuadro. A ver, ¿dónde está el árbol de vida? Ok, en medio. Y a uno y al otro lado del río está el árbol de vida. ¿Ok? Quiere decir que la vida que obtenemos por medio de Jesucristo tiene por lo menos 3 ángulos, ¿verdad? O 3 lados. Así es que allí tienen, Dios y el Cordero están en el trono, y aquí está la calle, y en medio de esa calle es donde fluye el río de vida o el río de verdad que procede del trono de Dios y el Cordero. Y el árbol de vida está en medio del río y está a uno y al otro lado del río. Estamos hablando de cosas espirituales, por supuesto, ¿verdad? Ok, así es que aquí tenemos nosotros un cuadro de la voluntad de Dios. Dentro de la calle está el río de vida y el árbol de vida. Así es que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, todo lo que vamos a experimentar es vida. Todo lo que vamos a encontrar es vida. Amén. Vida. Si alguien se siente medio muerto, vaya al Señor y dígale: Señor, ¿a qué horas puse mi pie afuera de la calle? Ayúdame a regresar los 2 pies a la calle. Ahora, Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Qué les dice eso entonces en base a esto? Dios tiene que haber puesto una calle allá adentro y un trono. Partamos de allí. Cuando Dios hizo al hombre, Dios puso un trono, se llama el corazón, ¿o no? Ahí está el trono. Esa es la silla. Y le dio al hombre un corazón y le dio al hombre una voluntad. ¿O no? Hasta allí llegó Dios con este asunto.
El resto dependía del hombre. Y vino Dios, y de su trono salió el río de verdad con instrucciones muy claras y muy precisas. De todo, deberás labrar el huerto, guardar el huerto, comerás libremente de todo árbol que hay en el huerto, y no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está la verdad que salió del trono o de la soberanía de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quería Dios que el hombre hiciera con esa verdad? Dios quería que el hombre dejara que esa verdad inundara su corazón. Amén. Que esa verdad inundara su corazón. Entonces el hombre hubiera tenido el río de verdad o el río de vida en el centro de su voluntad. Por lo que dice la Biblia que ocurrió, sabemos que esto no fue así. Amén. Pero este era el plan de Dios, que el hombre inundara con la verdad su voluntad. Y luego Dios le dijo al hombre: tienes que comer de todo árbol del huerto, incluyendo el árbol de la vida. Porque Dios quería ese árbol de vida creciendo en la voluntad del hombre. Amén. Dios quería el árbol de vida creciendo en la voluntad del hombre. Entonces el hombre hubiera estado lleno de vida. Vida eterna, vida de resurrección, toda la vida que Jesucristo, la vida, quería meter adentro de la voluntad humana. Esto es lo que Dios diseñó para el hombre. ¿Lo ven? Pero Dios solo le dio la calle y dio el trono. La voluntad de Dios era que el hombre eligiera voluntariamente sentar a Dios en el trono, llenar el centro de su voluntad con la verdad y comer del árbol de vida para que este árbol creciera en su voluntad y diera fruto en el hombre. Entonces el hombre estaba listo para comer del árbol del Padre, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y no se hubiera metido en problemas. ¿Pero cuál fue la historia? Bueno, regresemos a como hasta donde llegó Dios con el hombre. Entonces, ¿cómo le hago? Ya me quedé sin espacio. Hagámoslo aquí. Aquí está el trono. Aquí está la calle. Hasta allí llegó Dios con el hombre. Lo demás era una elección que el hombre tenía que hacer. Como el hombre no hizo las elecciones correctas, de repente aparece la serpiente en el escenario. ¿Y qué hizo la serpiente? Tanteó a la mujer con un par de preguntas. Y por las respuestas que le dio la mujer, la serpiente entendió que esa calle no tenía el río de verdad fluyendo en el centro. Entonces vino la serpiente e inundó la voluntad humana con su famoso río de engaño. Y de hecho ese fue el testimonio que la mujer le dio a Dios. ¿Qué pasó? Dice: la serpiente me engañó. La serpiente me engañó. Así es que la serpiente llenó el centro de la voluntad humana con este río de engaño. Y esas aguas de engaño, por supuesto, hacen que las semillas equivocadas den fruto. Pero ¿qué clase de fruto o qué clase de árboles crecen al centro y a uno y al otro lado del río del engaño? Son árboles de muerte que dan fruto para muerte. ¿Se recuerdan? El fruto de la carne: odio, contiendas, envidias, divisiones, herejías, adulterios, fornicaciones y todas esas cosas que están creciendo, siendo alimentadas por el río de engaño. Esta es la condición del hombre a partir de Génesis capítulo 3. Y por supuesto en ese trono no está Dios, en ese trono estoy yo, estoy tratando de quitarme yo. En el trono está el yo. Pero realmente el que está en el trono es esa serpiente que se logró colar a la voluntad humana. Ahí está su lengua, ahí está. Allí tenemos una radiografía de la naturaleza humana y de la condición humana. ¿Les hace sentido? ¿Lo pueden ver? Amén.
Entonces, veamos algunas cosas acá. Veamos algunas cosas. Déjenme probarles, estas citas se las di en el retiro de hombres probablemente del año pasado o del año antepasado. Pero déjenme probarles que Dios creó al hombre con una ciudad adentro, nada más que al hombre le tocaba completarla, y ahí es donde el hombre falló. ¿Sí? Por ejemplo, Proverbios 16:32. Proverbios 16, verso 32. Miren a qué comparan el espíritu humano. Proverbios 16:32. ¿Lo tenemos? Dice: mejor es el que tarda en airarse o en enojarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hay una ciudad que Dios puso al principio en el espíritu humano que se corrompió, ¿sí? Y es más fácil conquistar una ciudad literal allá afuera que enseñorearse de esta ciudad que se corrompió aquí adentro. ¿Lo ven? Así es que ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ahora vámonos a Proverbios 18:11. Proverbios 18, verso 11. Dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Esta ciudad también existe en el alma o en la mente humana, y el hombre todavía está tratando de valerse de estas facultades que ahora están corrompidas para sentirse resguardado y sentirse protegido, y viene y dice: ¿quién necesita a Dios? Yo tengo riquezas, ¿verdad? Y bueno, pues a la hora de las horas las riquezas no sirven para salvarnos, ¿verdad? Veamos otra, Proverbios 18:19. Dice: el hermano ofendido es más tenaz o más difícil de ser ganado que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Evidencia que tenemos una ciudad corrompida aquí adentro son los pleitos entre hermanos. Evidencia de que tenemos una ciudad corrompida aquí adentro es la obstinación cuando nos hemos ofendido de retenerle las ofensas a los demás y no querer perdonar. Esa obstinación, esa necedad, todo eso es evidencia de que hay una ciudad corrupta adentro. Dios le dio al hombre esta ciudad al principio, pero el hombre tenía que guardarla y tenía que completarla. Yo les he explicado anteriormente que todo eso que Dios le dijo al hombre que hiciera por fuera: labrar el huerto, guardar el huerto, comer de todo árbol y abstenerse de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo lo que el hombre tenía que hacer en el huerto afuera era porque Dios quería que el hombre hiciera en su propio corazón adentro. ¿De qué sirve guardar un lugar, un espacio allá afuera, si no estamos guardando este espacio de aquí adentro? Y el hombre no solamente no guardó el espacio de allá afuera, no guardó el espacio de aquí adentro. No solamente no labró el huerto allá afuera, no labró el huerto de aquí adentro para que produjera fruto. ¿Está claro? Estoy tratando de decirles varias cosas en una sola lección, pero son lecciones que hemos dado a lo largo de los años. El jardín del Edén y la nueva ciudad son una y la misma cosa. Amén. La Biblia empieza con el jardín del Edén y termina con la nueva ciudad. Son una y la misma cosa. Ahí está el río de vida, ahí está el árbol de vida. ¿Sí? Ok. Y Dios no nos va a dar nada por fuera. Nuestra herencia eterna, cosas que nos vengan de Dios, digámoslo así, de fuera, no es más que las cosas que se hayan formado en nosotros aquí adentro. Lo que va a pasar por la eternidad es que se va a manifestar visiblemente cuánto del Señor se formó aquí adentro. Y si aquí adentro hay una ciudad, por la eternidad ahí va a estar la ciudad rodeándonos.
y vamos a estar en la nueva ciudad para siempre. Me explico. Pero estas son cosas, son un cuadro del corazón humano también. El huerto es un cuadro del corazón humano. En el Cantar de los Cantares Él le dice: ay, ya huerto cerrado eres. No le dice vives en un huerto, le dice eres un huerto. Y describe los frutos que hay en el huerto y todo. Y le dice: tú eres un pozo de agua viva, tú eres un arroyo, eres un río, eres una corriente. ¿Lo están viendo? ¿Están seguros que lo están viendo? ¿Ok? Hemos dedicado horas para estudiar exhaustivamente todas estas cosas. Entonces, lo que yo solo mencione y no me detenga a ampliarlo, por favor averigüen en todo el archivo que tenemos de lecciones en qué momento dimos esas lecciones y oigan los CDs, ahí están. Si no están subidos a internet, aquí los pueden pedir. Y si están en cassette, pues desentierren su casetera vieja, vean qué hacen, pero oyen el cassette. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero esto es muy importante. Allá no vamos a tener nada que no hayamos hecho nuestro aquí y ahora primero. Allá no vamos a heredar nada que no hayamos aprendido a ser o hayamos dejado que se formara en nosotros aquí adentro primero. ¿Sí? ¿Por qué una de las promesas de Dios para el futuro, para los vencedores, es que Dios nos va a dar por herencia la tierra? Lo dice. ¿Por qué nos va a dar Dios por herencia la tierra en el futuro? Porque aquí y ahora estuvimos dispuestos a trabajar para conquistar esta tierra de aquí adentro en el presente. ¿Lo ven? ¿Hoy sí? Necesito que me respondan, porque yo estoy volando y no estoy volando. Para mí esto es básico. O sea, yo esto lo estudié hace 25 años, pero necesitamos que todo el mundo entienda estos principios. ¿Sí? Muy bien, gracias a Dios. Entonces, aquí está Dios descrito a través de la descripción que se hace de la nueva ciudad. Habiendo hecho Dios al hombre a su imagen y semejanza, entendemos lo que Dios puso adentro del hombre cuando Dios lo creó, cuando Dios lo formó. La voluntad de Dios era la siguiente: Dios le dio al hombre ese trono, que es el corazón, esa calle, que es la voluntad, pero entonces Dios esperaba que el hombre eligiera llenar la voluntad con el mandamiento que vino de Dios, para que el río de vida corriera por la voluntad del hombre. Y entre todo eso el hombre tenía que comer del árbol de la vida, para que el árbol de la vida diera fruto aquí adentro, llenando al hombre de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entrega, sinceridad y compartir. Esos son los 12 frutos. Amén. Son 12 frutos. ¿Ok? Ya con la naturaleza de Cristo formada, el hombre hubiera podido muy bien comer del árbol del Padre, que es el árbol del bien y del mal. Amén. Y esto no hubiera traído ningún efecto negativo, todo lo contrario. Bueno, pero no fue así. Entonces la mujer se expuso a las palabras engañosas de la serpiente, y allí sí se abrió de tal manera que llenó el centro de su voluntad con estas aguas de engaño. La voluntad humana está llena de estas aguas de engaño. Y miren el fruto que está dando eso, ¿verdad? La ciudad que Dios formó adentro del hombre se corrompió. Aquí tenemos ya las citas. Les di el 18, verso 19. Así, uno más. Proverbios 26, verso 28. Proverbios 26, verso 28. Espérenme, no quiero 26, 28, quiero otro. Ahorita les digo que quiero. No, quiero el 25, 28, perdón. Proverbios 25, verso 28. Oigan esto: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda o no tiene control. El hombre Ish. ¿Saben cómo sabemos que cuando nuestro espíritu no tiene control? Enojo, rabietas, iras. El hombre Ish es el que se enoja. El enojo es algo muy profundo, realmente está conectado con el ámbito del espíritu del hombre, no tanto con el ámbito del alma y los afectos. ¿Y cómo sabemos si nuestro espíritu no tiene rienda? Porque nuestro enojo no tiene control.
nuestro enojo no tiene control. ¿Alguna vez nos hemos enojado completamente fuera de control y fuera de proporción? Ajá. Eso les dice que lo que están oyendo es cierto. Tienen una ciudad adentro que está derribada y sin muro. Amén. Pero no se preocupen, llegaron al lugar correcto. Están oyendo la información correcta. Amén. Para que ahora esta ciudad sea restaurada en ustedes, ¿sí? Y de mucho fruto y del bueno. ¿Está claro? Todo eso es, la condición humana es lo que se evidencia cuando tenemos esas rabietas y esos ataques de ira y esos enojos sin control y todo eso. Todo eso prueba que la Biblia es cierta, es verdadera. Ahora, la palabra de Dios no solamente es fiel para diagnosticarnos el problema, la palabra de Dios es fiel para darnos el remedio. El remedio se llama Jesús. Amén. Bueno, entonces si ya vamos por acá, déjenme describirles o definirles la palabra calle. La palabra rehob o calle. Rehob. Yo creo que ahí está. Rehob. La palabra calle significa un lugar amplio o abierto, o una plaza. Es un lugar amplio, un lugar abierto, es una plaza. Les voy a dar la palabra en todas sus diferentes formas. Significa ensanchar, aumentar. Significa un lugar espacioso. Es lo que significa la palabra calle. Ahora van a ver por qué Dios representó su voluntad y lo que quiere hacer en la nuestra por una calle. Lugar espacioso, un lugar ancho, significa amplitud, anchura. Una avenida, una calle. Oigan, ¿qué más significa? Salud. Significa espacioso en cualquier dirección, o que se expande en cualquier dirección. Significa extenso, libertad. También significa anchuroso, altivo, orgulloso y vanidoso. Todo eso significa la palabra calle. La voluntad es un lugar que Dios diseñó para que si estuviera lleno del río de vida, lleno del río de verdad, le permitiera a uno expandirse en todas direcciones con total libertad y con total amplitud. La voluntad de Dios, que es un lugar que si estamos caminando en Él, nos permite con plena libertad de expandernos en cualquier dimensión que sea. Amplitud, amplitud. Ahorita lo van a entender un poco mejor, pero ahorita que estuvimos en El Salvador, tuvieron su mini convención de entrenamiento y fuimos varios. Llegó el hermano Townsend a El Salvador también, vinieron los hermanos Ibarra y estuvimos platicando, por allá está Gaby. Y hay una actitud que muy clásica que se forma en muchos siervos de Dios por no saber mejor, pero es esa estrechez de si no cabe en lo que yo creo, entonces lo desecho. Pues no solo en los siervos de Dios, también en las ovejitas, ¿verdad? Como no encaja con mi manera de ver las cosas, entonces lo desecho, lo dejo fuera, ¿verdad? Y muchos líderes tienen ese mal entendido celo o mal llamado celo. No se les vaya a ocurrir leer tal cosa, ir a tal lugar o tener contacto con tal otro grupo cristiano y todo lo que quieran, pero no, porque quién sabe, ¿verdad? No, mantengámonos así estrechos. Se van a confundir, va a ser un problema, ¿verdad? Mantengámonos así estrechos. Y comentábamos, les decía, cuando uno está caminando en la voluntad de Dios, y ahorita lo van a ver, pero ¿se acuerdan que la tierra de Canaán es una tierra buena y ancha? Rehob, un lugar en el que podemos expandernos libremente con total libertad en la dimensión que sea. Amén. La voluntad de Dios nos da esa amplitud,
Y si ustedes, por ejemplo, me preguntan, hermano, ¿puedo ir a visitar tal iglesia? Porque pues van a dedicar a mi sobrino y nos invitaron los primos y quién sabe. Si lo han hecho, ustedes saben qué respondo. Vayan, por supuesto. ¿Lo ven? Si uno está en la voluntad de Dios, uno tiene amplitud para moverse. Y si uno está en la voluntad de Dios y el río de verdad está fluyendo en medio de esa calle en la que uno está caminando, ¿cuál es el problema? Si uno oye algo que no es, vergüenza sería que no lo discernamos. ¿Lo ven? ¿Sí? La voluntad de Dios es un espacio en el que podemos movernos con total amplitud. Por supuesto, tiene límites y tiene fronteras. Ajá, donde termina el oro, empieza la insensatez. Donde termina la sabiduría de Dios, un paso que demos afuera de esa calle de oro y nos volvemos insensatos. Amén. Pero las fronteras de la voluntad de Dios son amplias, son anchas. Y qué maravilla poder movernos nosotros con libertad a causa de la verdad que está fluyendo en medio de la calle en la que estamos caminando. Y qué maravilla movernos con esa libertad. No estoy hablando de libertinaje, no estoy hablando de echar mano de cosas que no son de Dios. Amén. Porque tiene un límite esa calle. Pero estoy hablando de la amplitud que tenemos adentro de la calle, ¿o no? ¿Sí? O nos topamos con cosas como palmear está bien, pero no vaya a gritar porque eso ya se sale de orden. Ajá. ¿El orden de quién? Y qué maravilla poder alabar a Dios con total amplitud y libertad mientras estamos metidos caminando en esa calle de oro puro de su sabiduría, amén, y las aguas de vida están fluyendo. ¿Lo están viendo? Ay, entonces puedo ir a hacer lo que quiera allá afuera y puedo darle rienda suelta a mi carne. No, eso está fuera de la calle. Eso no está en la calle. No se salga de la calle porque lo van a atropellar. Ajá. Un dedo que saque afuera de la calle y le pasan una llanta encima. Es la verdad. Un dedo que saque afuera de la calle y le van a pasar la llanta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con la voluntad humana? Porque sigue siendo una calle, nada más que se corrompió. Sigue habiendo una ciudad allí, nada más que los muros fueron destruidos y la calle se pervirtió, se corrompió. Pero la voluntad humana sigue siendo un espacio ancho y amplio. Pero imaginen ustedes esa amplitud y esa anchura corruptas y mal usadas y abusadas. Por eso el hombre no tiene límite a lo que hace. El hombre no tiene límite a lo que hace. Cuando está siendo movido por su propia voluntad corrupta, no regenerada por Jesucristo, el hombre no tiene límite. Amén. Si estamos en la voluntad dorada de Dios, no tenemos límite para Dios. Pero eso es del lado de Dios. Amén. Entonces, vámonos a Mateo 7. No, ¿saben qué les voy a dar eso de último? Vámonos a Salmo 55:9. Salmo 55:9. Veamos pues la voluntad humana. Y eso es lo que nos está describiendo Santiago. Aquí en el capítulo 4 de Santiago está diciendo, miren cómo se conduce uno cuando está siendo movido por su propia voluntad humana. En el Salmo 55, del 9 al 15, vemos de qué está llena nuestra ciudad corrupta o nuestra voluntad corrupta. Salmo 55 del 9 al 15. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. Está hablando de las opresiones del enemigo y todo eso, ¿verdad? Porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Violencia, pleitos. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Iniquidad, afanes, maldad hay en medio de ella. Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Y dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. ¿Por qué me hubiera ocultado de él? Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Probablemente está hablando de su hijo Absalón.
que lo traicionó, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, que la muerte les reprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. Así es que no está hablando de la maldad que había en la ciudad donde él vivía, está hablando de la maldad que hay en la ciudad interior de esta persona que lo traicionó, tan feo. Y dice, pues sí, la ciudad corrupta dentro de la voluntad y el corazón humanos solo está llena de pleitos, de rencillas, de maldad, de malicia y de esa clase de cosas. ¿Lo ven? Esa es la voluntad humana. Luego les voy a dar unas citas donde aparece la palabra rehob o calle, traducida de formas tremendas. Salmo 101, verso 5. Salmo 101, verso 5. Aquí traducen la palabra calle como debe ser la palabra altanero. Salmo 101:5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. No, debe ser la palabra vanidoso. No sufriré al de corazón vanidoso. ¿Y qué es vanidad? Anchura. Un lugar extenso, sin límites, en donde yo me puedo expandir en la dirección que sea, con la libertad que yo quiera. Así se convirtió esta facultad al final en el hombre, se convirtió en vanidad. Vanidad. La vanidad no tiene límites. No hay límite a la voluntad humana. Amén. Así es que el corazón vanidoso. Si nos vamos a Proverbios 21:4, Proverbios capítulo 21, verso 4. Y aquí la palabra calle o rehob la traducen como orgullo. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Esa calle se convirtió en algo pecaminoso. Esa cosa que quiere extenderse sin límites y con total libertad. Eso describe la vanidad y el orgullo humanos. En Proverbios 28:25. Aquí lo tradujeron altivo, el altivo de ánimo. Es la palabra rehob o calle. Dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El altivo de ánimo. ¿Ven? Todas esas palabras son rehob, son calle. Describen pues la condición en la que cayó la voluntad humana después de que fue llena con el río de engaño de la serpiente. Y este es el fruto de muerte que dan todos esos árboles de muerte que hay adentro de nosotros. Ahí es donde entendemos cómo funciona cuando Jesús dijo, ¿se acuerdan cuando maldijo una higuera porque no estaba dando fruto? ¿Se recuerdan? El Señor allí no está estableciendo un principio que si hay un árbol en su jardín que a usted le cae mal, vaya y háblele al árbol y maldígalo, y al día siguiente el árbol va a estar seco. Lo desafío a que pruebe a ver si le funciona. Obviamente no está hablando de eso. ¿De qué árboles creen que está hablando el Señor cuando dijo, miren, si tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes podrían decirle a esa higuera que no está dando fruto, quítate, ¿verdad? Y vete de aquí, y la higuera se va a morir y vamos a poder maldecir higueras. El higo es el fruto de la sinceridad. Si hay algo en nosotros que no está dando fruto de sinceridad, podemos hablarle y decirle, yo no te quiero a ti en medio de mi voluntad. Y en el nombre de Jesús podemos arrancar esos árboles que no están dando buen fruto. Amén. Lo mismo con los montes. Cuando dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate y échate en el mar, y el monte se iría al mar. Bueno, o hasta aquí no hay ni un ser humano que tenga fe, porque yo no veo que la topografía esté variando mucho. O no estamos entendiendo en qué campo se aplica este principio. Esos montes hablan de reinos. Amén. El reino autocrático que cree que él manda. Amén. Y el reino
el reino absolutista que cree que él puede imponerse sobre los demás, y el reino de la ambición que cree que siempre merece más y merece mejor, y el reino de la agresión que cree que tiene permiso para ofender y herir a los demás porque él tiene una meta y qué importa si lastima a otros con tal de alcanzar su meta. Esos montes, cuando los vemos en nuestro corazón y en nuestra voluntad, debemos hablarles y mandarlos al mar del olvido. ¿Cómo podemos mandarlos al mar del olvido? Confesándolos y pidiéndole a Jesús que los quite de en medio. Amén. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Qué estamos aprendiendo a hacer? A limpiar la voluntad de todos estos malos árboles y de todo este mal fruto. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Ok? Bueno, pero ya ven pues, ¿en qué se convirtió la calle o la voluntad humana? Ahora vámonos a Mateo 7 del 13 al 14. La palabra calle pues, que es como Dios dibujó su propia voluntad y la voluntad humana para ayudarnos a entender estas cosas, significa un lugar extenso, un lugar ancho, un lugar espacioso en cualquier dirección, un lugar amplio, un lugar donde podemos ensancharnos, aumentar. Mateo 7 del verso 13 al 14. Mateo 7 del verso 13 al 14. Ahora oigan esto. Oigan esto. Mateo 7 del 13 al 14. Yo creo que con los jóvenes ya pasaron, es el grado número 2 del Sermón del Monte, ¿verdad? Ok, oigan esto. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha, Rehob, es la puerta y espacioso, Rehob, el camino que lleva a la perdición. La palabra perdición es Abadón. Y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque ya nacieron con un camino espacioso adentro. Se llama la voluntad humana, corrompida a causa de ese río de engaño que tiene llena la voluntad humana de engaño y de error y dando malos frutos. Amén. Entonces dice, si ustedes siguen haciendo su propia voluntad, siendo movidos por su propia voluntad carnal, ese camino los va a llevar a la perdición, por no ponerlo como es, al Abadón. Dice, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Lo ven? Ahora déjenme hacerles un diagrama. Voy a tener que quitarle la parte de abajo a la calle y al río y a los árboles, porque voy a hacerles un diagrama. Ahora, ¿qué leímos? ¿Cómo empezamos todos nuestra carrera? Con una voluntad corrompida, irrestricta y caminando por la calle ancha. Amén. ¿Qué es la calle ancha en términos prácticos? Yo hago lo que quiero, cero límites, cero restricciones. Y un día vienen los papás y le dicen a uno, aquí no vas. ¿Cómo reacciona mi ciudad corrupta que tengo adentro? Ira, pleitos, enojo, rebelión, berrinche. ¿Es cierto o no es cierto? O empiezan a darle uno más y más espacio en su trabajo para desenvolverse, y uno empieza a expandirse en todas direcciones, y de repente viene el jefe y dice, ¡pum! Esto ya no es tu departamento, este es departamento del otro. ¿Cómo reacciona la ciudad corrupta? Y ahora me están restringiendo y me están frenando. Ahora van a saber quién soy yo. Ira, enojo, pleitos. Es la voluntad humana, es la voluntad humana. Lo único que conoce es un camino ancho, sin restricciones. Y no me pongan restricciones si no me quieren ver enojado. ¿O no? Amén. Así empezamos todos. Esa es la voluntad humana. Así funciona la voluntad humana. Bueno, ¿cómo se los dibujo? Un día llega el Señor Jesucristo a este corazón y a esta voluntad.
Y el río de vida y el río de verdad empiezan a llenar el centro de la calle. Amén. Así es que este es el cuadro. De repente un día Jesús pone al yo, lo pone por aquí, porque todavía anda por ahí. Pero Jesús se sienta en el trono. Apenas acaba de llegar a ese corazón y a esa voluntad. Entonces, pues todavía hay mucho de yo digo, yo mando, yo hago. Pero ya el río de vida empieza a gotear, empieza a fluir. El río de vida, el río de verdad. Se empiezan a ir un par de árboles y empiezan a crecer y a un par de árboles buenos aquí. Ahí están los retoñitos. Si usted es un cristiano recién convertido, usted es un retoñito. Amén, amén. Entonces, ¿saben qué va a hacer Jesús con nuestra voluntad? Nuestra voluntad empieza de este tamaño. ¿Sí? ¿Qué dimensión le damos a esto? Yo me acuerdo que manejábamos en el colegio una dimensión que se llama gogol. Ya ni me acuerdo qué es, pero me encantaba la palabra. Bueno, aquí empieza la voluntad humana. ¿Saben qué empieza a hacer Jesús cuando llega al corazón? Empieza a poner límites, restricciones y dice, estrecho es el camino que lleva a la vida. Ahora déjenme definirles la palabra estrecho. Ahora no es el zar de Rusia, pero así se llama. Zar. De hecho, la palabra zar en hebreo es príncipe. Pero también significa aflicción, dolor. Significa tener una piedrita metida en el zapato. Y viene el Señor y un día estamos caminando nosotros a nuestras anchas. ¿Y saben qué hace? Agarra una piedrita cortada de la roca y la mete en nuestro zapato. Y empezamos a resentir, pero antes tan bien que me sentía y tan libre, y porque ahora ya me molesta hacer esto. Y el Señor empieza a fuerza de provocar situaciones adversas y situaciones dolorosas y situaciones complicadas, empieza a estrecharnos, a estrecharnos, a estrecharnos, a estrecharnos, a estrecharnos. Nuestra voluntad, con el afán de sacar todos los malos árboles que hay ahí y que han tirados en el camino. Vaciarla del río de engaño, se va para allá el río de engaño. Amén. Vencer el orgullo que se encuentra allí. Y finalmente un día entramos por la puerta estrecha. Un día entramos por la puerta estrecha. De hecho, es interesante que la entrada al lugar santo era más estrecha que la entrada al atrio. Amén. Bueno, ahí tienen. Un día dejamos el atrio y entramos al lugar santo. ¿Y saben qué encontramos adentro? En el tabernáculo, el oro, ¿dónde se encuentra? No en el atrio. Ahí lo que encontramos es bronce. No hay ninguna casualidad ni nada es sin razón en toda la palabra de Dios. El oro lo encontramos a partir del lugar santo. ¿Saben qué hace el Señor? Allí empieza a convertir nuestra voluntad y a conformarla a la suya. Y como la voluntad es una calle, y la calle por naturaleza tiene que ser ancha y amplia, entonces el Señor, dándonos la sabiduría de su palabra y el río de vida fluyendo en el centro de nuestra voluntad, empieza a ensancharnos otra vez. Amén. Ya en su voluntad, para que podamos nosotros caminar en amplitud, pero dentro de la voluntad de Dios y en la verdad y en la sabiduría de Dios y en la vida que nos da el Señor Jesucristo. ¿Estamos? Ok, con eso en mente, por favor, leamos el Salmo capítulo 4, verso 1. Salmo capítulo 4, verso 1. Miren qué perfecta es la palabra de Dios. Tsar significa angustia.
Aquí lo tradujeron como angustia. Lugar estrecho significa un oponente. ¿Por qué Dios permite oponentes y estrechez y angustia? Porque está trabajando en nuestra voluntad. Amén. La está convirtiendo, la está conformando a la suya. Pero miren lo que dice, Salmo 4, verso 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, Tsar, tú me hiciste ensanchar, Rehob. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. La angustia le quitó fuerza y energía a mi propia voluntad corrupta, pero lo que hizo fue introducirme a la voluntad dorada de Dios y empezó a formar la voluntad de Dios en mí, que es ancha. Empezó a limpiar mi calle y a formar la calle dorada adentro de mi voluntad. Cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar. Empecé mi camino en el camino ancho. Sí, empecé ensanchado. El Señor me restringió a fuerza de angustias, me hizo pasar por la puerta estrecha. Y después de estar en angustia o de atravesar la puerta estrecha, ¿qué hizo? Me ensanchó otra vez. Me ensanchó otra vez. Y cuando entramos al lugar santo y al lugar santísimo, ahí empezamos a movernos en la amplitud de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Amén, amén. Miren qué maravilla. En un lado de la balanza, mientras más conocemos la palabra de Dios, la palabra más nos restringe. ¿Qué restringe? Nuestra propia voluntad humana, orgullosa y corrupta. Pero mientras más conocemos la palabra de Dios más nos libera. Nos libera. La Biblia dice: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Para qué? Para caminar con Él, para relacionarnos con Él en total amplitud y libertad, para estudiar su palabra, para entenderla, para practicarla. Amén. ¿Lo ven? Bueno, ¿por qué están tan calladitos? Ok, eso. Entonces, oigan esto. Salmo 119, verso 32. Salmo 119, verso 32. Vamos a leerlo todos en voz alta. ¿Lo tienen? Salmo 119, 32. La primera palabra es por. Vamos. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. ¿Sí? El Señor, empezamos con una voluntad amplia e irrestricta, la voluntad carnal. El Señor llega al corazón y empieza a estrecharla. ¿Sí? Ustedes quieren drenar algo, destrípenlo para que se salga hasta la última gota de engaño que hay ahí adentro. Amén. Entonces el Señor nos pone en estrechez, nos pone en angustia, en aflicción, en diferentes clases de situaciones, persecución. La gente nos ofende, nos dice cosas, lo que sea que tenga que hacer, que lo haga. Amén. Sí, pero que el Señor toque nuestra voluntad, la cambie, la sane, la convierta, la conforme a su imagen. Sí, entonces, una vez pasamos por esa puerta estrecha, ¿cómo y cuándo pasamos por esa puerta estrecha? Cuando decimos: finalmente me rindo, haz lo que quieras. Entonces pasamos al otro lado y ahí el Señor empieza a ensancharnos otra vez, ¡Hey! Pero ahora en su voluntad, que es de oro, sabia, con el río de vida corriendo en medio y el árbol de vida dando fruto por todos lados. Amén. Así es que por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. ¿Sí? Créanme que hay gente que no es libre para poner por obra la palabra de Dios, porque si están en lugares estrechos, empiezan a descubrir cosas en la palabra de Dios que a lo mejor sus propios líderes nunca han visto. Alguien dirá: ¿y eso es posible? Bueno, ¿qué dice David en el Salmo 119? Miren, les voy a dar la cita. Dice, vamos a ver, en el verso 98 y 99.
Bueno, leamos desde el 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y verso 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y a veces los viejos se ofenden cuando ven a un joven guardando los mandamientos de Dios. ¿Sí? O a veces los líderes se ofenden porque alguna de sus ovejitas está descubriendo cosas en la palabra que ellos nunca habían visto por no buscarlas. Amén. ¿Lo ven? Entonces, esa estrechez hace que mucha gente no pueda poner por obra libremente la palabra de Dios que está leyendo y aprendiendo y descubriendo. Porque que no puede ser así, que no tampoco. ¿Y por qué tenemos que interpretarlo así? ¿Por qué tenemos que entenderlo así? Pero ¿saben qué? Si estamos llenando el corazón con el río de vida, esa amplitud va a venir pues. Y vamos a poner por obra con libertad los mandamientos de Dios, y sálvese quien pueda. Siempre va a haber gente a la que no le va a gustar, pero ¿qué le vamos a hacer? No fueron ellos los que ensancharon nuestro corazón, fue el Señor con su maravillosa palabra. Amén. Y hoy a estas alturas, por la gracia y misericordia de Dios, con todo lo que hemos aprendido en este lugar, muchos de nosotros ponemos por obra cosas que otras personas ni siquiera saben que existen. Entonces nos ven y lo primero que hacen es señalarnos y llamarnos por nombres, porque pues ignoran, usando correctamente la palabra, algo que uno por misericordia de Dios ya entiende y practica. ¿Lo ven? ¿Ven cómo la estrechez? Miren, la voluntad humana ensanchada que no ha sido tocada por el Señor Jesucristo va a vivir en estrechez espiritual. Pero la voluntad humana que ha sido trabajada por Jesús va a vivir en amplitud espiritual. Amplitud espiritual. Amén. Bueno, ahora leamos el Salmo 119, verso 45. Salmo 119, verso 45. Leamos versos 44 y 45. Salmo 119, verso 44 y 45. Lo vamos a leer todos en voz alta. La primera palabra es guardaré. Vamos. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La palabra libertad es rehob. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Miren qué maravilla. Los mandamientos de Dios restringen nuestra voluntad carnal, pero liberan la calle de oro y el río de vida y el árbol de vida dentro de nosotros. Amén. Bueno, Salmo 119, verso 96. Y aquí la palabra rehob la tradujeron como amplio. Lo vamos a leer todos juntos. Salmo 119, verso 96 dice: a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Amén. Rehob, calle, la calle de oro, con el río de vida adentro de la calle. ¿Sí? Bueno, ahora hagamos Éxodo capítulo 3, verso 8. Éxodo capítulo 3, verso 8. Cuando uno está todavía en el atrio, en su experiencia personal con Dios, en el atrio todavía la voluntad humana es demasiado amplia y ancha, y la voluntad divina en nosotros todavía es estrecha. Todavía es estrecha. Éxodo capítulo 3, verso 8. Y así como el tabernáculo tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo, así la experiencia de Israel en sus jornadas desde Egipto hasta Canaán están marcados por 3 sitios bien definidos: Egipto, el desierto y la tierra de Canaán. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Amén. Entonces miren,
la tierra que Dios le prometió a Israel por herencia, o el sitio que les prometió por herencia. Dice, verso 8, Éxodo 3:8 dice: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, Rehob, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Bueno, el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, ¿qué son? Sino la voluntad humana a todo color. Amén. Pero viene el Señor y dice: dejen que yo haga pasar esa su amplitud carnal por la puerta estrecha, y entonces van a encontrar ustedes la tierra buena y ancha, que fluye leche, que fluye miel. La tierra de Canaán, o el lugar santísimo, es una tierra ancha, amplia, en donde podemos movernos con la suficiente libertad como para no refrenar nuestras alabanzas a Dios porque lo amamos, para no refrenar nuestras expresiones de acciones de gracias a Dios porque estamos agradecidos, para no ponerle límite al estudio de la palabra y a la práctica de la palabra de Dios que estamos aprendiendo, porque amamos al Señor, para rendirnos. Ahí no hay límites para rendirle al Señor nuestra voluntad. No hay límites. Es una tierra ancha, amplia, y podemos seguir expandiéndonos en todas direcciones. Amén. Pregunta para las personas que tienen más tiempo de estar en este lugar. ¿Sí? Nos hemos expandido aquí en todas direcciones desde que ustedes pusieron sus pies en este lugar. O sea, hoy oramos más que antes, alabamos más que antes, estudiamos más que antes, entendemos más que antes, obedecemos más que antes, nos sometemos más que antes, entendemos más que antes, sabemos más que antes. Amén. Amamos más que antes. Estamos moviéndonos con libertad. ¿Por qué? Porque dejamos que el Señor hiciera algo con nuestra necia y corrupta y orgullosa voluntad carnal, y formara su voluntad en nosotros y nos pusiera nuestros pies en esa calle de oro, que es un lugar amplio, amplio. Qué maravilla caminar en la voluntad de Dios. Es un lugar amplio, amplio. Es estrecho para la voluntad humana, y qué bueno, a esa quien la quiere. Amén. Pero estamos en un lugar amplio. Una última cita. ¿Lo estamos viendo? Ok, hoy sí estamos haciendo ruido. Miren, esto, que solo el predicador solito él predique estas cosas, no funciona. La prédica, ese es trabajo de todos. Uno habla y los otros le sacan. Amén. Segunda de Corintios 6, del 11 al 13. Segunda de Corintios 6, del 11 al 13. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Espérenme, quiero que lo vean con todos los ojos que tengan. Por lo menos tienen 2 en su cuerpo, 2 en su alma, 2 en su espíritu. Y si van camino a convertirse en seres vivientes, tienen ojos adelante, tienen ojos adentro y tienen ojos atrás. Tenemos un montón de ojos. Hoy sí. Segunda de Corintios 6, del 11 al 13. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Rehob. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Y la palabra estrecho ahí es zar, las mismas palabras. Dice, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Rehob. Ensanchaos también vosotros. ¿Y por qué les está pidiendo ensancharse? Porque están tan estrechos en practicar la palabra de Dios, que es obvio que todavía están buscando hacer su propia voluntad y no la de Dios. Por eso la estrechez, porque miren lo que sigue, como que estuviera fuera de contexto, pero no lo está. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Sí, le está hablando a los chicos y chicas que tienen novios y novias impíos.
¿Ok? ¿Me oyeron los del internet? Y los que están aquí también. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí lo tienen. Viene Pablo y dice, nosotros estamos ensanchados. En una voluntad ensanchada hay espacio para amar a todo el mundo, no importa lo que haga, lo que no haga, lo que sea o lo que no sea. Y eso procuramos hacer. Nosotros amamos a todo el mundo, así como son y así como nos vienen. Y es bello empezar a moldear barro que todavía estaba en estado así no muy terminadito, ¿verdad? Realmente es una belleza el privilegio de poder trabajar con una piedra preciosa que todavía no estaba tallada, ¿verdad? Nuestro trabajo, si estamos en la voluntad de Dios, y nuestra voluntad está ensanchada, o sea, por naturaleza, ahí va a caber todo el mundo. Ya no vamos a tener esa actitud carnal de ser selectivos, ¿verdad? Yo a esta persona sí la acepto en mi vida, a esta no, porque miren cómo es, y miren cómo habla, y miren cómo camina, y miren cómo se conduce, y miren qué hace, y miren qué no hace, y miren qué tiene, y miren qué... No, eso es señal de una voluntad carnal que todavía está gobernando. Pero en la voluntad de Dios hay espacio para todo el mundo. Hubo espacio en la voluntad de Dios para usted y para mí el día que el Señor nos encontró en el estado y en la condición en la que nos encontró. Amén. Pero viene el Señor y le dice, viene Pablo y dice, nuestros corazones están ensanchados. O sea, Corintios, si eso no fuera así, ya los hubiéramos mandado al pelotón de fusilamiento a ustedes con todas sus necedades. Los corintios eran otra historia y las cosas que Pablo tuvo que lidiar ahí en medio de ellos que están descritas en esta epístola. Pero dice, es obvio que nuestro corazón está ensanchado para con ustedes, por eso ustedes caben en el cuadro. Pero sus corazones todavía no están ensanchados, sino que están estrechos. ¿Cómo lo sé? Dios santo, no veo muchas aguas del río de vida fluyendo en medio de su voluntad, porque cosas tan básicas no las están poniendo por obra. Ensánchense, dice, ensánchense. Amén. Para que quepa más oro de la sabiduría de la palabra de Dios y más agua del río de la verdad y del río de vida. Ensánchense. Amén. Bueno, fin. ¿Aprendimos algo? Lo vimos. La voluntad. Qué importante es todo esto. Entonces, entre otras cosas, ¿quién o qué es la esposa del Cordero? Es gente que por lo menos dejó que el Señor tocara su voluntad, la limpiara, la convirtiera, amén, la forrara de oro y la llenara de agua, ¿sí? Aguas de la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, si aprendimos algo, vamos a darle al Señor toda la gloria.